Exhumando la memoria. Integrantes: María Camila Rosso Parrado y Yulei Tatiana Paestriana. Descripción de la problemática social evidenciada en la visita al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. La exposición Exhumando la memoria, presentada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, visibiliza una problemática fundamental en los procesos de memoria histórica: los pasados inconclusos que aún interpelan a las sociedades marcadas por la guerra y la violencia. La muestra inicia con un recorrido histórico del trabajo conjunto entre el Centro de Memoria Histórica y la Embajada de España, centrado en una labor de arqueología forense realizada en el año 2004, durante la cual se exhumaron 14 cuerpos de una fosa común correspondiente al periodo de la Guerra Civil Española. Este proceso fue documentado por el reconocido artista Francesc Torres, quien a través de su fotografía visibiliza el dolor, el silencio y la dignidad de los cuerpos olvidados, ofreciendo una forma de reparación simbólica. Torres colaboró con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y un equipo de antropología forense, resaltando la importancia de la ciencia, el arte y la memoria como herramientas para reconstruir la verdad y dignificar a las víctimas. Esta exposición de Exhumando la memoria nos plantea una reflexión profunda sobre el lugar del cuerpo en la memoria, el papel de las fosas comunes como símbolo del olvido institucional y la urgencia de los procesos de reparación histórica no solo en España, sino también en países como Colombia, donde aún existen miles de desaparecidos y víctimas de la violencia por el conflicto armado, como en el caso de los falsos positivos, denunciado por las madres de Soacha. Se revela una misma problemática estructural: el uso del cuerpo como objeto político, la desaparición forzada como estrategia de control y el silencio institucional que busca borrar la existencia de las víctimas. En ambos escenarios, los familiares de las personas asesinadas enfrentan procesos de revictimización, negación estatal y burocracias judiciales que entorpecen la verdad, la justicia y la reparación. La fotografía de los cuerpos exhumados en España que se pueden visibilizar en esta exposición, al igual que las denuncias de las madres colombianas, se convierten en actos de memoria y resistencia frente al olvido. Las madres de Soacha, al igual que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España, exigen algo elemental: el derecho a saber qué pasó con sus hijos, quiénes fueron los responsables y dónde están sus restos. Así que Exhumando la memoria se convierte en un puente entre conflictos de distintos contextos, pero unidos por una misma exigencia: la verdad, la justicia y la no repetición. Los escenarios claves que encontramos en el recorrido, como primer espacio encontramos Exhumando la memoria. Es un espacio simbólico que representa el lugar del olvido, las imágenes de las fosas comunes exhumadas durante la Guerra Civil Española, documentadas por el artista Francesc Torres. Las fotografías muestran restos óseos, herramientas de excavación y escenas de trabajo forense. Este escenario conecta con la realidad colombiana de las fosas clandestinas y cuerpos no identificados como expresión de la violencia y el ocultamiento de la verdad. Como segundo escenario, encontramos la instalación Mi nombre es Ana María. Es un espacio íntimo donde se escucha una voz narrando una historia personal. La instalación evoca la experiencia subjetiva de una víctima o familiar a través del relato que inicia con Mi nombre es Ana María. Es un escenario donde se presenta la memoria desde la primera persona. Este momento es profundamente emotivo porque invita al visitante a ponerse en el lugar de quien ha sufrido una pérdida o una injusticia. Humaniza las cifras y transforma la experiencia de las víctimas en una historia con rostro y voz propia. Como tercer escenario encontramos el cementerio local. Durante el recorrido se hizo referencia al cementerio local, también llamado el cementerio de los pobres, un lugar históricamente destinado a enterrar a personas que no contaban con los recursos económicos necesarios para acceder a un sepelio digno.
En muchos casos, estos entierros se realizaban como si fueran fosas comunes, sin identificación ni rituales, convirtiendo el cementerio en un espacio de olvido institucionalizado. En este lugar también se guarda la memoria de personas víctimas del conflicto armado y de quienes fallecieron en condiciones de vulnerabilidad extrema, como los pacientes del Hospital San Juan de Dios, quienes tras morir sin familiares o redes de apoyo eran enterrados allí. Hasta el 2008 se logró la exhumación de más de 3.500 cuerpos, algunos de los cuales fueron entregados a la Universidad Nacional como parte del proceso de investigación forense y otros están bajo resguardo de la Junta de Acción Comunal de la localidad de Los Mártires. Este espacio evidencia cómo la institucionalidad puede ser cómplice del olvido y cómo el uso del espacio público como un cementerio puede ser resignificado mediante los procesos de memoria, exhumación y dignificación de las víctimas. Como cuarto escenario, encontramos en el jardín del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación unas cartas llamadas ausencias presentes. Este proceso nace como un acto de reconocimiento y dignificación hacia las víctimas de la desaparición forzada y sus familias, quienes han enfrentado una de las expresiones más dolorosas y crueles del conflicto armado colombiano. La desaparición forzada no solo arrebata la vida de una persona, sino que impone sobre sus seres queridos una ausencia suspendida, marcada por la incertidumbre, la espera y el sufrimiento prolongado. Es un duelo que no concluye porque no hay cuerpo, no hay certeza, no hay lugar donde llorar. Como quinto y último escenario, encontramos la instalación donde está expuesta la cartografía Ciudad Memoria. Es un proceso que inicia en el año 2012, cuando inicia el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Busca tratar un poco los lugares de memoria construida con 90 fotografías expuestas allí, con nombres y relatos que muestran los territorios más golpeados por el conflicto armado y cómo se convierten en un lugar de memoria, un lugar de acontecimiento y violación de derechos, conmemoración, memoria, honor y homenaje a las víctimas, desapariciones forzadas y permite hablar de 16 hechos victimizantes. Fotografías significativas del recorrido. Como primera fotografía encontramos huellas o texturas en relieve. Esta imagen parece ser una impresión o un registro fotográfico de huellas dejadas en barro o arcilla, posiblemente de suelas de zapatos. Este tipo de imagen puede representar los rastros que dejan las víctimas o los victimarios en contextos de violencia o desplazamiento forzado. Simboliza la memoria impresa en la tierra. Como segunda imagen se observa un peine deteriorado, posiblemente hallado en una exhumación, con una escala de medición encima. Este tipo de objeto suele estar presente en contextos forenses, donde se recuperan pertenencias personales de víctimas en fosas comunes. El peine puede representar la identidad, la intimidad y la vida cotidiana interrumpida por la violencia. En la siguiente imagen se observan restos óseos y excavaciones. Estas cuatro fotografías muestran restos humanos siendo exhumados, con etiquetas forenses y una mano sosteniendo un casquillo de bala. Son registros explícitos de intervenciones en fosas comunes que reflejan el trabajo de la búsqueda de la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violencia extrema. En la cuarta imagen se representa una fosa común, una de las múltiples expresiones más crudas del conflicto armado en Colombia. Las fosas comunes han sido halladas en varias regiones del país y contienen los cuerpos de personas desaparecidas o ejecutadas de manera extrajudicial. Finalmente se encuentra la imagen del cementerio local y junto a ello las figuras pintadas en las fosas, que significan de una manera de escenografía y memoria, pintadas por la autora Beatriz González para mostrar los reflejos de fotografías tomadas de los periódicos que durante los años 90 hablaban de masacres y muertos en combate. Actualmente estas fosas se encuentran vacías y son un símbolo de patrimonio distrital. La exposición Exhumando la Memoria, vista en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, nos permitió comprender que la memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino una herramienta viva para la transformación social.
y en especial los relatos sobre las fosas comunes, la desaparición forzada y el caso de las madres de Suacha. Nos confrontaron con una problemática profunda, la negación del duelo, el silencio impuesto por la violencia y la deuda histórica del Estado con las víctimas del conflicto armado. Frente a la problemática evidenciada como trabajadora social en formación, propongo desarrollar procesos comunitarios de memoria, reparación simbólica y fortalecimiento del tejido social, basados en los derechos humanos y el enfoque psicosocial del trabajo social. Desde los derechos humanos, esta propuesta responde al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Desde el trabajo social se busca acompañar a las comunidades afectadas por acciones éticas, críticas y transformadoras que reconozcan su vida, su historia y promuevan la dignidad de las víctimas del conflicto armado. Como trabajadora social en formación, propongo crear espacios de escucha, duelo colectivo y acompañamiento psicosocial para las víctimas del conflicto armado y sus familias, con un enfoque restaurativo y de derechos humanos. Desde los derechos humanos, esta propuesta se fundamenta en el derecho de las víctimas a la reparación emocional y al reconocimiento público de su sufrimiento. Desde el trabajo social se promueve el cuidado, la contención emocional y el acompañamiento ético en procesos de sanación colectivo. Finalmente, la salida pedagógica al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación no solo representó un acercamiento al pasado doloroso de otros contextos históricos, como la Guerra Civil Española, sino que también activó preguntas sobre el presente de Colombia, un país donde aún miles de familias esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. La exposición Exhumando la Memoria nos recordó que la desaparición forzada no es solo la ausencia física de una persona, sino también una forma de violencia que desgarra la vida familiar, social y política.